Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Chile hoy enfrenta su primer gran debate político del nuevo ciclo, el Plan de Reconstrucción Nacional de Gobierno de José Antonio Kast, una reforma ambiciosa con más de 40 medidas que promete crecimiento, empleo y estabilidad, pero que también ha sido acusada de beneficiar principalmente a los sectores más ricos del país. Las encuestas muestran un país que desaprueba y el Congreso un escenario incierto. Y para ello, para conversar de la semana política que enfrenta el país, estamos con tres grandes panelistas de turno. Abogado y consultor político, Matías Mesa Lopeandia, bienvenido. La editora también. Hola, Yaye, un ¿Cómo gusto. estás? Muy bien, No gracias. habíamos compartido panel. Es verdad, primera Sí, vez. primera vez. Y también se encuentra con nosotros la editora de Turno PM, Josefa Garrido. Bienvenida, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? Y la experta en comunicación política, Paula Walker. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien. Muy bienvenidos. Les quiero preguntar, iniciar con esto, sobre el Plan Quirós, si creen que es una política económica o una definición ideológica del modelo de país, Paula. O sea, es una definición ideológica 100%. Lo que estamos viendo es un gobierno que está haciendo lo que de alguna manera anunció que iba a hacer cuando la gente votó por el presidente Kast. El presidente Kast dijo que iba a poner orden, dijo que el país tenía problemas casi estructurales, que este era un gobierno de emergencia. Se han dedicado el primer tiempo a decir que el gobierno del presidente Boric dejó las arcas prácticamente vacías, a pesar de que ha sido desmentido porque efectivamente esto no es como una casa, o sea, es decir, no es que nunca está la caja vacía, los flujos monetarios son permanentes en los gobiernos. Pero estamos frente a la apuesta ideológica de un gobierno con fuerzas de derecha que lo que están pensando es en la vieja teoría del chorreo económico. Es decir, aquí hay una reforma tributaria grande, importante, que está súper clara y que a mí me parece legítimo que las fuerzas políticas pongan sus cartas sobre la mesa, y ahora hay que ver en el Congreso cómo les va discutiendo una reforma tributaria que realmente tiene más señas para aquellos que tienen más dinero, o las personas que tienen, sobre todo las empresas, y tiene bastante menos señas para la clase media. Así que sí, es súper ideológico. Oye, como que volvió con toda la palabra chorreo. La he escuchado mucho este fin de semana, un concepto de la dictadura, del shock neoliberal de los años 70-80, y lo dijo Manucheri esta mañana en turno, lo he escuchado también en las columnas y los paneles dominicales. Josefa Garrido, ¿volvió el chorreo como concepto? Parece que volvió el chorreo como concepto, y también volvió solapadamente Pinochet como fantasma de la democracia chilena. Habíamos hablado también harto en esta candidatura presidencial sobre los clivajes, y como que todo nos lleva una y otra vez a lo que fue la dictadura, a lo que no hemos podido superar. La idea del chorreo también, y creo que ahí Paula hablaba muy bien de eso, es que esto es una postura sumamente ideológica. Esto era una discusión que veníamos teniendo. Yo me acuerdo haber sido chica y que en la mesa de mi casa se conversaba sobre esto, y también en la mesa de las casas chilenas estaba bastante instalado que era una mala idea. Entonces eso es lo que llama la atención, que se vuelva una discusión que estaba instalada en la sociedad chilena como algo malo, y que los gobiernos de la concertación y también lo que vino después trataron de eliminar esta concepción de cómo llegar al bienestar, ¿cierto? Algo que me parece muy relevante y que habíamos hablado mucho anteriormente era de que el gobierno comunicacionalmente lo estaba haciendo bien. Bueno, yo creo que ahora el gobierno lo está haciendo muy mal. Lo está haciendo muy mal porque, claro, instala nuevamente esta idea del chorreo, y también por el tema de los impuestos a los más ricos. Era algo que se veía venir, y pareciera que el gobierno no tuvo la capacidad de anticipar y de poner toda esta maquinaria comunicacional que le funcionó tan bien en un momento a anticiparse a estos temas y a estas, claros, como dificultades. Bueno, ante todo esto, las encuestas están dibujando un cuadro delicado: desaprobación sobre el 50%, aprobación en caída del 33% a 43% según medición, gabinete con alta evaluación negativa. O sea,
hay un dato clave, que la ciudadanía está priorizando economía y empleo, pero no necesariamente valida la forma en que el gobierno los está abordando. Es decir, además el debate no es solamente técnico, es simbólico, casos como el almuerzo en la moneda refuerzan esta desconexión con la ciudadanía y el riesgo acá es claro, que el gobierno pierde la batalla del relato antes de ganar la legislativa. Y acá me gustaría preguntarle a Matías Mesa, ¿el gobierno está perdiendo la batalla comunicacional del Plan Quirós? A ver, yo concuerdo con Josefa en el sentido de que hay errores comunicacionales bastante severos en cómo está enfrentando el gobierno este desafío que él mismo se impuso, ¿no? Que es básicamente venir a hacer lo que hicieron, que es bajarle los impuestos a los más ricos. Se ha hablado mucho de Bannon, ¿cierto? Y esto de inundar la zona, pero hay otro pensador que yo quisiera traer a la mesa, que una vez lo convocó Jimé Jara acá en este mismo panel, que es George Lakoff, que es un lingüista que ha sido muy, muy influyente, particularmente en la comunicación estratégica del mundo progresista. Y él tiene un librito que es fantástico, que se llama No pienses en un elefante. ¿Ya? Que lo que quiere decir que el cerebro humano trabaja con ciertos marcos mentales que se activan con ciertos conceptos. Y por eso usa ese ejemplo, ¿no? Si yo digo, no pienses en un elefante, es imposible que el receptor no piense en un elefante. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hay dos elementos que muestran cómo el gobierno está incurriendo en mencionar lo que no tiene que mencionar. Lo primero es justamente en el discurso de Kast, del presidente Kast, cuando presenta esta reforma que no sabemos bien cómo llamar, y ese es otro punto que voy a poner al final. Porque dice, dirán algunos que este proyecto favorece a los que más tienen. Lo menciona. Le abre la puerta a la oposición para instalar un tema que va a activar aquellos aspectos que el progresismo quiere que se activen, ¿no? Porque por algo le pone la ley de reconstrucción, porque la reconstrucción es algo que activa la solidaridad, la empatía. ¿Quién puede oponerse a la reconstrucción? Esa es la pretensión que tuvo el gobierno en un momento, pero rápidamente comenzó a ser disputado, incluso dentro de su misma gente, ¿no? Todavía nadie sabe bien cómo llamarla, ley miscelánea, ley tutti frutti, han dicho mil cosas. Lo que llama la atención, y aquí un poco en línea con lo que planteaba Montalva, ¿cierto? En su newsletter Poder, al inundar la zona, el progresismo ha estado tratando de responder muchas cosas distintas y ha desperdiciado hasta ahora, no es algo terminal ni mucho menos, pero ha desperdiciado hasta ahora la oportunidad de instalar un marco de la discusión. Y ese marco es hablar de lo que se trata esta ley, que es la ley que favorece a los superricos. Es la ley de los superricos. Ese es el marco que el progresismo debería estar intentando instalar. Y otro elemento donde se visualiza este déficit comunicacional que explica decisiones que son difíciles de comprender, como por ejemplo este repaso semanal donde el Ministerio de Seguridad va a recordarnos cuántas personas han sido asesinadas cada semana. Es incomprensible. Que no hay forma de ganar. Es imposible porque todas las semanas vas a tener muertos que lamentar. Entonces, uno dice, bueno, estos no eran bien expertos en comunicaciones, y ahí uno también recuerda que es distinto la comunicación en una campaña electoral que la comunicación en un gobierno. Quiero aprovechar de decir una cosa a propósito de lo que dice Matías. Lo que pasa es que ellos también tienen que construir el marco que justifica el título de la canción, ¿no? Como están en un gobierno de emergencia y como nos tienen que hacer creer a todos que el país se cae a pedazos, estar todas las semanas contando, lamentablemente, la muerte de personas asesinadas y todo lo que estamos viendo, que lo venimos viendo hace un rato largo. Esto es una herencia post-pandemia, que es el avance del crimen organizado a niveles que en el país no conocíamos. Pero si lo vas a estar contando todas las semanas, no es que no entiendan la comunicación, que es como lo que nos podría pasar a nosotros, ¿no es cierto? Que es decir, sembremos un clima en el país que favorezca la convivencia, el diálogo, que la gente pueda, por ejemplo, volver a la noche santiaguina, a la noche en las regiones. El gran drama de las personas que se dedican a la gastronomía y a la entretención en la noche es que la gente no sale porque tiene susto de salir, porque todos nos recogemos más temprano, etc. Lo que hacen con esto es cultivar la idea de que vivimos en ciudad gótica y que aquí el pingüino arrasó
Y Batman lo tenemos en alguna parte que no lo hemos visto. Entonces, algo de sembrar la idea de una ciudad que no funciona, de un país que no funciona, está a la base de hacer cosas como esta. Y claro, y ahí tú empiezas a romper como el espíritu de las ciudades, de los países. Eso me parece mucho más complejo también. Sí, creo que echar luz sobre la racionalidad que hay detrás de esta decisión. Lo que a mí me pasa con eso es que creo que es una muy mala jugada, porque el gobierno va perdiendo credibilidad minuto a minuto. Entonces, ellos tienen que ir dejando la crisis atrás, tienen que ir diseñando un camino de cómo salen de aquello que recibieron, que es lo que ellos instalaron, que recibieron un país completamente quebrado, en crisis, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación política, a mi juicio, debería ir orientada con un diseño, que obviamente no es de la noche a la mañana, sino que transicional, hacia una normalización, rescate, mejora y comprometerse, porque después ya no vas a poder sacar el semanal, ¿no? Vas a tener que dar una explicación muy compleja de por qué ya dejaste de hablarlo semanalmente, ¿no? Entonces, creo que es un error, si bien concuerdo contigo, Paula, que esa es la racional que hay detrás, ¿no? Pero y es bastante ilustrador también lo que ha mostrado la encuesta últimamente. La semana pasada se decía que los chilenos estaban muy pesimistas sobre el futuro de Chile. Sí. O sea, le ha resultado de cierta manera, le ha resultado, pero es difícil la gobernabilidad en ese contexto porque uno tiene que gobernar en base a la esperanza. Cosas positivas son las que mueven un gobierno, porque si no, va a generar esta idea, claro que muy bien decía Paula, de ciudad gótica, entonces, ¿cuál es el sentido de vivir? Sí, es bastante filosófico lo que se plantea desde la comunicación política. Un aspecto que también me llamó la atención este fin de semana es que ya se está evidenciando y la gente lo está viendo, esto de Quirós, Alvarado, García Ruminot, la encuesta lo están mostrando también. O sea, ya Quirós había bajado, había tenido baja considerable también en la encuesta, pero ahora, claro, se está relevando más esta idea de la política, de los políticos que pueden llegar a acuerdo en las figuras de Alvarado y García Ruminot, que, claro, han tenido problemas también en su comunicación política de lo que ellos han dicho, pero ahí tienen un background que les juega a su favor también. Y que Quirós no tiene. Exactamente, que por más que él intente, no va a poder llegar porque eso, y lo conversaba hace unos días con un amigo, la política, no es que uno llega y dice voy a hacer política, nunca funciona de esa manera, uno tiene que haber perdido. Saber perder es parte de generar acuerdos y saber hacer política, y Quirós ha demostrado que no sabe perder. Quiero poner unos temas a propósito de lo que dice la Josefa de lo que las encuestas están diciendo en economía. Miren, preguntan a la persona por la situación económica, entonces, de hoy día. Y lo que las personas dicen en un 46% es que la situación económica es mala. En un 39% dicen que es regular. Y solo un 13% dicen que es buena. Entonces yo me fui a mirar quién califica como buena la situación económica del país. Y son hombres más que mujeres. Obviamente son personas de grupo socioeconómico alto, en el caso de esta encuesta, que era la de Panel Ciudadano, decía que eran personas del grupo C1. Después le dijeron, compárela la economía con el año anterior. Y ahí el peor se eleva al 52%, y ahí encabezan mujeres, que dicen que la economía la ven bastante peor, y grupos D y E, que son los grupos de ingresos más bajos. Y luego, mejor un 16%, igual un 30%. Entonces la disputa de la situación económica es bastante mala para el gobierno. Y esto viene precedido de haber traspasado el alza de los combustibles a rajatabla, es decir, todas las personas del país estamos viviendo en el bolsillo. Unos los pueden soportar mejor que otros, pero ¿cuántas personas en Chile viven de su auto, van a trabajar ¿cómo se llama?, pagando unas alzas, sobre todo los buses interurbanos? Ayer miraba el alza de los buses interurbanos en todo el país, es un 50% más del pasaje. De Melipilla a Santiago, que viene un montón de gente a trabajar de Melipilla a Santiago, el pasaje subió un 50%. Entonces, el impacto económico del gobierno les ha pegado súper fuerte en su aprobación, ¿no? Y la última cosa, confianza en el presidente Kast. Entonces,
le preguntan, ¿usted confía en el presidente Kast? 51% de las personas que contestaron esa encuesta no confía nada en el presidente. 24% confía en el presidente y un 24% dice, no sé o tengo mediana confianza. O sea, la disputa para el presidente es súper dura en este primer mes. La luna de miel duró poquito. Yo quisiera volver sobre un punto que se planteó al principio, sobre el carácter ideológico o no de esta reforma. Yo creo que ahí, bueno, se ha hablado harto, ¿cierto? El chorreo, se ha hablado del carácter neoliberal de la reforma, lo escuché hoy día en la mañana en un par de entrevistas, en este medio y en otro, y creo que ahí hay un problema de foco, porque el problema de esta reforma no es que sean neoliberales, no es su trasfondo ideológico. El problema real para las personas es que son medidas que no resuelven el problema para el cual fue elegido Kast. Kast fue elegido por 3 cosas: migración, seguridad y crecimiento económico. Y está completamente demostrado por la evidencia empírica que rebajar los impuestos a los más ricos no compensa que se pierde la merma que produce en la recaudación fiscal. Y la recaudación fiscal, recordémosle a la gente, es los recursos que tiene el Estado para poder redistribuir el bienestar. Eso es la recaudación fiscal. Entonces, eso no funciona. A mí me recuerda un poco la Unión Soviética, ¿no? Desde la revolución bolchevique, cada vez que tenían el poder suficiente, ¿qué hacían? Intentaban la colectivización de la producción agrícola, eliminar la propiedad privada en el campo. ¿Y qué pasaba? Se destruía la capacidad de producción agrícola. Entonces, cedían y volvían un poco a la racionalidad de mercado en el campo. Volvían a tener poder, volvían a hacerlo. Lo hicieron 3, 4 veces en el campo socialista europeo, ¿no? Y siempre tener el mismo resultado. Aquí ya se hizo eso, que fue la dictadura en los años 80. Y no funcionó. Y solo comenzó a funcionar cuando se le hicieron las correcciones de corte socialdemócrata, que empezó a implementar la concertación. Y se ha hecho no solamente en Chile, en muchas partes del mundo, y no funciona. Entonces el carácter ideológico es brutal. Y aquí yo creo que es bien importante dar algunas precisiones, pero no pasemos al siguiente, pero me gustaría al final por lo menos poder ver algunos elementos que muestran de qué se trata esta ley de los superricos. Pasando también en otras materias como en el Congreso, el gobierno se autoimpuso despachar este proyecto antes del 1 de junio. Increíble. Sí, Ujú. muy poco tiempo. Y bueno, me gustaría primero dirigirme con Josefa sobre los votos bisagra, porque acá está el PDG y la DC que tienen esta llave maestra. Me gustaría preguntarte qué rol crees tú que van a jugar en esta pasada. O sea, lo del PDG es sumamente importante, pero yo creo que el PDG es un partido muy permeable a lo que pueda suceder en la opinión pública. Yo creo que ellos no quieren ser vistos como los que traicionaron a la clase media, y ahí eso yo creo que les va a pesar mucho, y también es el arma con que la oposición puede jugar y maniobrar con el PDG. Ahí son muy relevantes. Franco Parisi también, esta última... ha sido muy interesante lo que se dio con Franco Parisi, porque Franco Parisi, antes que se anunciara el proyecto, instaló el tema del FUT. El gobierno como que le coquetea constantemente a lo que pueda hacer y decir Franco Parisi. Hoy día también tienen reunión con todos por si acaso, todos los parlamentarios allí, con el gobierno. Así que es muy interesante lo que está pasando. Franco Parisi también, que juega... está, claro, coqueteando, pero mantiene una prudente distancia, porque sabe también, y está súper, y lo conversábamos, que el gobierno no está en un muy buen pie para seducir a este partido que yo creo que tiene reticencias, pero van a seguir escuchando al gobierno. Y desde la comunicación política, el tono acá es clave. Paula, ¿tú ves a un gobierno que está genuinamente dispuesto a negociar o más bien a imponer su agenda? Depende de quién hable, porque lo que hemos visto es que también el gobierno tiene tonos distintos, y en esto hay gente que tiene más experiencia. Efectivamente, el tono de Quirós es un tono como de ministro de Hacienda, no sé, ¿no? Dueño de fondo. Claro, es un tono tan taxativo, y ha tenido que retroceder, y probablemente cuando conozcamos el proyecto vamos a haber visto que retrocedió en algunas cosas. El tono amable lo pone el ministro secretario general de la presidencia y el ministro del Interior, que son 2 hombres con mucha experiencia. El tono también más brusco lo puede poner la vocera en algunas cosas, aunque la vemos que está. Entonces, depende quién hable, el tono que predomina. Y yo creo que el presidente
se está dando cuenta que tiene un brazo armado comunicacional que le ha jugado malas pasadas porque tiene un tono todavía de campaña. Tiene un tono que no ha transitado al tono de la comunicación de gobierno. ¿Qué es lo que hace una buena comunicación de gobierno? Ensancha el apoyo del presidente y del gobierno. Es decir, yo me doy cuenta que aunque el gobierno pueda ser de derecha, de centro, de izquierda, es un gobierno que está haciendo cosas para todos, no solo para un grupito. Mientras el gobierno no logre instalar eso, le va a costar mucho tener adhesión, porque las personas se dan cuenta que esto de que todo iba a estar bien, en el primer mes no ha resultado cierto, porque no solo no todo va a estar bien, es que está un poquito peor, ¿no? Estamos conversando con Paula Walker, con Josefa Garrido y con Matías Mesa. Ya tenemos que cerrar, se nos está acabando el tiempo. Viene turno en vivo con mi compañera Fernanda Toledo. Y para cerrar, quiero hablar sobre ideología y pragmatismo. El fin de semana hice una entrevista a José Joaquín Brunner en El Mercurio, donde decía que no hay nada de este gobierno que le haga decir que hay una señal iliberal, que es la idea de que un gobierno gana por vía democrática, pero después de eso opera como un gobierno autoritario. En esa línea, Paula, Matías, Josefa, brevemente, porque tenemos que empezar a cerrar. ¿Este es un gobierno que está tomando medidas pragmáticas y saliéndose un poco de su trinchera ideológica, o está tirando el tejo pasado y ver lo que pasa porque ganaron y se sienten con la pachota, el ímpetu, la estampa de que podemos hacer lo que queremos? Yo no sé cómo se sienten, la verdad. Hay un efecto ahí en la moneda que es el efecto búnker, ¿no? Que la gente se siente bien aislada y puede empezar a perder conexión con la realidad. Yo creo que, como se ha dicho, o sea, esto es una reforma tributaria muy audaz, ¿no? Muy audaz y equivocada para buscar lo que se autoimpone el gobierno. No es una reforma pro crecimiento, es una reforma pro super ricos. Esa es la realidad. Y está envuelta en un montón de cuestiones que son directamente falaces. Esto de que Chile está bajo el impuesto corporativo de la OECD es sencillamente falso, porque comparan países que tienen integrado su sistema tributario con países que tienen su sistema tributario desintegrado o semidesintegrado, ¿ya? Si uno compara con los países que están semidesintegrados y integrados, es decir, que no genera créditos, son cosas muy complejas, pero para no detenerme en eso, si uno mira los países con los que corresponde comparar a Chile, Chile es el que tiene más bajo. Es el que lo tiene más bajo con 27 puntos. ¿Ya? Después viene Corea del Sur con 27,5 y ahí para arriba llega hasta Brasil con 30%. Y el promedio es 29,5. ¿Ya? La reintegración tributaria, o sea, es una brutalidad. La reintegración tributaria, que el detalle técnico no tenemos tiempo para ahondar ahora, pero le genera al fisco. O sea, el fisco deja de percibir $810 millones al año. La pregunta es entonces, ¿cómo se reparten esos $810 millones? Y resulta que 12.000 personas se llevan la mitad de esos $810 millones. La mitad. Eso quiere decir, para que nos hagamos una idea, básicamente, que personas que ganan más de 22 millones de pesos mensuales van a recibir un bonito de 1 millón de pesos mensuales con esta reforma. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Aquí no se trata de que la oposición tiene que aprovechar la oportunidad para golpear al gobierno. Aquí de lo que se trata es que la oposición tiene que ejercer su rol para defender a la gente. Porque lo que están intentando acá es que tú pagues la reforma tributaria que los beneficie a ellos. Es así de meridiano, así de duro. Entonces, la oposición y el progresismo tiene que estar a la altura. Bueno, yo espero que en el Congreso veamos una discusión que permita enterarnos de todo esto que Matías describe tan bien, ¿no? Y veamos a las fuerzas políticas con mucha claridad sobre aquello que apoyan y por qué lo apoyan, y aquello que no apoyan y por qué no lo apoyan. Es decir, la discusión parlamentaria, que es el lugar donde democráticamente los países enfrentan sus argumentos, yo espero que la oposición en ese espacio y también partidos como el Partido de la Gente sea capaz de sostener con esta mano lo que dice la otra mano, ¿no? O sea, que sean coherentes comunicacionalmente y políticamente para poder enfrentar
esta reforma tributaria que plantea el gobierno de Kast. Y esta reforma tributaria que el propio García Ruminot dijo que estaba encadenada al futuro del Así es. gobierno, pero Quirós tuvo que salir a decir que no, porque también saben que es bastante difícil decir eso, es bastante comprometedor, y también creo que, y coincido con Paula ahí, que los parlamentarios tienen que correr el tupido velo. Paula Walker, experta en comunicación política, Matías Mesa Lopandía, abogado y consultor, y Josefa Garrido, que va a estar después en turno PM trayéndonos las informaciones relevantes de la jornada de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el panel político de los lunes en turno M. Gracias a usted. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.